Aquí estamos una vez más en otra emisión de su programa La Verdad sobre la Verdad. Es un gusto, amigo, que usted esté hoy sintonizando esta programación radial cuyo objetivo es llegar al conocimiento de la verdad. Recuerde que el Señor Jesús dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Realmente el conocimiento es algo fundamental para nosotros poder entender todo lo que se mueve detrás de los acontecimientos naturales, de los acontecimientos de orden político, de orden social, de orden religioso. Si usted quiere tener contacto con esta programación, le pido que escriba el siguiente correo electrónico y si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, no dude en contactarnos a través del siguiente correo electrónico, del siguiente email: info@fuerzadepaz.com. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro querido amigo Mauricio Sánchez. Con Mauricio hemos venido tratando todo este tema de la globalización, de la mundialización. Otros hablan de una gobernanza global. Lo cierto es que no pasa un día en que la prensa escrita y la prensa hablada de las naciones y de las grandes multinacionales de las comunicaciones nos hablen de este tema. Pero realmente, ¿qué hay detrás de este tema? Mauricio, nosotros estuvimos en programas pasados hablando del origen de la globalización, mirando, si no estoy mal, usted habló sobre el origen desde el Génesis, allá desde Babilonia. Pero hoy quisiera referirme a unos versículos que están en la Escritura, en donde Dios muestra claramente la globalización desde tres órdenes. Aquí vemos claramente la globalización desde el orden económico, desde el orden político y una globalización desde un ámbito religioso. Desde el ámbito económico, en Apocalipsis 13:16 encontramos lo siguiente. Estos son textos que muchos han tratado y no nos vamos a detener en ese tema de que si el hombre va a ser marcado con un microchip o si muchas veces alrededor de todo esto, pues el hombre se pone a especular. No queremos ponernos a especular sobre realmente cuál va a ser la manera, porque en últimas la manera no es lo importante es que la Escritura y que Dios dejó el libro del Apocalipsis para que nosotros tuviéramos revelación de lo que viene al final de los tiempos. Y dice aquí en Apocalipsis 13, verso 16: y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno puede comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí pues este texto es muy revelador porque dice claramente que ninguna persona de ningún, digámoslo así, de ningún estrato, de ningún nivel, sea un empresario o sea un consumidor común y corriente, pudiese comprar y vender si no hace parte de esa marca. Y una marca se coloca porque hay una propiedad. Alguien que fabrica un producto coloca una marca porque es de su propiedad. Es decir que ese gobierno va a colocar una marca sobre sus gobernados, sobre los que aceptan hacer parte de ese sistema. Y aquí se ve claramente una globalización desde el orden económico. En el mismo Apocalipsis 13 vemos una globalización o una mundialización desde el orden político, porque dice en el capítulo 13, verso 7: le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Está hablando que Dios le va a permitir a la bestia gobernar, tomar poder sobre toda tribu, sobre toda lengua, sobre todo pueblo y sobre toda gente. Está claramente mostrando un
un ámbito desde el orden político. Y si vamos a mirar nosotros el libro de Daniel en el verso 11, en el capítulo 11, verso 36 dice, y está hablando de la misma bestia, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que la ira sea acabada porque hecha está la determinación. Dios ha determinado, Mauricio, que el hombre llegue al culmen, a la cima de su soberbia, y se le va a permitir a la humanidad algo como lo que Dios permitió que se iniciara, pero que Dios inmediatamente le puso un término a eso, que fue lo que sucedió en Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, y nosotros nos estamos dando cuenta que todo este lenguaje que acompaña a la mundialización, pues es lo mismo que había en el Génesis, o sea, un lenguaje de confusión. Por eso nosotros vemos que el lenguaje democrático es un lenguaje de confusión. Yo quería colocar estos tres versos, o sea, colocarlos de una manera muy elemental para que nuestros oyentes se dieran cuenta que esto que estamos tratando tiene un origen en la Escritura. Bueno, Javier, y si tú recuerdas, el Señor nos dejó en varios lugares de las Escrituras una advertencia, y es que en los tiempos finales, los planes del adversario se van a fundamentar en el engaño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el mundo? Hay una serie de acontecimientos que están ocurriendo a través de los cuales se está llevando a que esos procesos de globalización se den de una manera que nos parece natural. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo en los acontecimientos de hoy en día? Estamos viendo crisis financieras, estamos viendo hambrunas, estamos viendo injusticia, estamos viendo una serie de situaciones que esos mismos gobiernos ocultos están tratando de desarrollar, de dejar hacerse, porque ellos mismos tienen el plan de globalización que se supone va a ser el plan de salvación para esas grandes crisis. Entonces, ¿qué tenemos, Javier? Unas crisis creadas por ellos mismos y unos proyectos también creados por ellos mismos para salir de esas crisis. Pero estamos ante un panorama de esta categoría, y es que las crisis se crean para que las soberanías y las independencias nacionales entren en crisis y se puedan poner a funcionar planes de control mundial. Tomemos ejemplos, la parte económica como tú la nombras. Estamos todavía en parte de una gran crisis económica mundial que básicamente fue hecha para crear un organismo de control mundial de las finanzas de toda la Tierra. Ese organismo no se ha creado. Porque pero hay en el concierto internacional hay muchos organismos que tienen competencias de orden global en torno a la parte económica. Veamos Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, OMC. Bueno, hay una cantidad de instituciones y de ONGs que coayudan a todo esto. Exacto, pero la idea es crear un organismo de control total, porque es lo que están planteando, proponiendo presidentes como por ejemplo el presidente de Francia. Obama algo ha dicho, hay varios presidentes, el mismo Papa está... el presidente de Rusia, están proponiendo que haya un organismo que definitivamente controle toda la economía, que de pronto plantee una moneda única universal, y ese organismo no se ha dado, como no se ha dado porque hay sectores que se han opuesto, pues que vamos a seguir viendo en el panorama mundial. Otras crisis, ahorita estamos en la crisis europea, pasamos de Irlanda para Grecia y de Grecia estamos en Portugal. Hasta cuando finalmente creen el organismo de control universal de las finanzas. Y lo mismo va a pasar en otras áreas, por ejemplo la ciencia. El Señor dijo que la ciencia al final de los tiempos aumentaría y efectivamente está aumentando. Hoy tenemos unos conocimientos que hace muchos años ni siquiera nos imaginábamos que podíamos tener. Pero ¿qué tenemos alrededor? La mayor cantidad de pestes, de hambres, la ciencia y la tecnología aumenta y la justicia del mundo va para atrás, porque necesitan que esas crisis se sigan creando, va a seguir habiendo todas esas crisis porque ellos necesitan aparecer como organismos salvadores.
Ujú. Y por eso es que, como iniciaba yo ahorita hablando, todo se va a basar en un engaño donde ellos orquestan la crisis, pero también proponen la solución. Ujú. Y la diferencia va a ser crisis para desestabilizar propuestas individuales, nacionales, soberanas, unitarias, para crear ¿qué? Soluciones universales, Ujú. masivas, globales. Ujú. Eso está basado en anteponer a una tesis una antítesis para llegar a una síntesis. Los gobiernos, los que controlan los hilos del poder, las sociedades secretas, que un día estos vamos a tener oportunidad, Mauricio, de tratar eso un poquitico más a fondo, se han dado cuenta que anteponiendo una tesis, anteponiendo, perdón, una antítesis a una tesis, ellos logran una síntesis, o sea, llegar a un punto. Y, y eso es lo que nosotros estamos prontos a ver la síntesis de todo lo que han venido haciendo ellos. Han antepuesto el comunismo al capitalismo. Eso mismo lo han hecho con las religiones, o sea, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista religioso, con el tema de las religiones, el cristianismo por un lado, por otro lado, la religión islámica. El mundo, lo cierto es que lo tenemos sumido en en un punto de confusión muy grande, muy grave. Y el engaño, como tú dices, ha tomado tal sofisticación, o sea, y el engaño galopa sobre toda la tierra de tal manera que realmente hoy se tiene que tener discernimiento. Miren nomás lo que es, no solo hablemos del tema de orden mundial, de todas las cosas y las grandes mentiras que galopan desde el punto de vista de la globalización. Miren lo que pasa, digamos, en una nación como Colombia. Miremos lo que sucedió con el anterior gobierno de Uribe. Una cantidad de falsos positivos, ¿cierto? O sea, eso es anteponer a una tesis, una antítesis para llegar a una síntesis, ¿sí? O sea, crear una cantidad de falsos positivos para lograr un reconocimiento y una autoridad ante los gobernados. Si eso es así nomás, desde el punto de vista de un gobierno como un gobierno nacional, imagínese lo que hay detrás de los grandes eventos mundiales, y por eso es que hoy, hoy ya no es un secreto, tiene que ser uno muy inocente, muy ingenuo, o muy, perdóneme, voy a utilizar un término de pronto un poquito fuerte, o muy estúpido, para pensar que todos los grandes acontecimientos, como el 11 de septiembre, la caída de las dos Torres Gemelas y todo lo que desencadenó las Torres Gemelas, fue un acto de un tipo que no lo encuentran después de 10 años, o sea, una cantidad de cosas, o sea, detrás de los grandes acontecimientos eh, se orquestan unas telarañas de intereses que, que realmente tienen sumida a la gente en una confusión muy grande, sobre todo cuando son ellos mismos los dueños de los medios de comunicación y nosotros somos un pueblo completamente ciego e ignorante que basamos nuestros conceptos de orden político, si decimos pues que tenemos un concepto de orden político porque realmente no lo tenemos, porque todo eso es basado, los conceptos de la gente normalmente son basados conforme a lo que ven en un televisor. Entonces, es muy poquito el porcentaje, es mínimo el porcentaje. No recuerdo, yo alguna vez estuve leyendo a algún autor que decía que el porcentaje de la gente que lee un libro y que lee un libro por fuera de los ámbitos de los mismos escritores que escriben apoyando los sistemas que nosotros vemos, pues es mínimo. Entonces, eh, por eso es que la advertencia de Jesús fue tan grande en torno al engaño. O sea, el engaño tomó una magnitud que realmente nosotros necesitamos pedir discernimiento para poder entender lo que hay detrás de todo esto.